De vuelta por aquí en Vía Tecnológica y ahora le toca el turno a Carlos La Antigua, quien me acompaña en el Rincón del Experto. Por segunda vez está aquí en Vía Tecnológica. Bienvenido. Hola, gracias nuevamente por la invitación. Muy contento de estar aquí con ustedes compartiendo en este programa sobre tecnología en este momento. Así mismo es. Ustedes saben que Carlos es socio fundador de Giga Auto y justamente vamos a hablar un poco de vehículos eléctricos porque este es un tema que nunca pasa de moda y ahora mismo se está mencionando mucho. Es posible que haya un poquito de confusión incluso, Carlos, porque tú te pones a mirar noticias internacionales y hay muchos reportes que indican como que este mercado que quizás está a la baja. Yo quisiera que tú nos hables un poco de cuál es la situación que hay, porque está el caso de Tesla. Se menciona mucho que Tesla, las acciones están con una tendencia a la baja y se está presionando a esta compañía para que venda más vehículos. Y al mismo tiempo hay reportes que indican que compañías como Hertz, que tenía una flotilla para alquilar, que eran vehículos eléctricos, pues se deshizo de esta porque no era rentable. Entonces yo quisiera que tú nos des una pincelada de cuál es la situación, qué es lo que está pasando y cuáles son los prospectos que hay. Sí, definitivamente el tema de movilidad eléctrica siempre está en el tapete y no es nuevo de que hayan situaciones y retos. La movilidad eléctrica desde sus inicios en esta etapa, cuando salieron los primeros modelos y el que la propulsó en ese sentido, que fue Tesla, siempre tuvo apostadores en contra. O sea, para el mercado y la bolsa de valores, esa es una de las animadversiones de Elon Musk, como el sistema de financiero mundial se maneja, porque él dice que el sistema financiero está lleno de hipocresía y que realmente no lo controla el valor de las cosas, sino la opinión, el miedo y los rumores. Entonces no hay duda de que estamos en un momento de mucha inestabilidad en el mundo, donde cada sector se está cuidando y está cuidando sus activos, y el sector automotriz de la combustión interna no es la excepción. Entonces todos los cañones están colocados en contra de la movilidad eléctrica porque les representa sin dudas digamos, un contrincante que pudiese poner en riesgo su negocio y de esa manera pues aminorar los niveles y la incidencia que tienen las ventas. En el caso de Hertz, sin dudas que la interacción con los clientes fue el principal problema. Yo que tuve la experiencia de vivir con ellos la renta de un vehículo eléctrico. En Hertz, cuando te ibas a rentar un vehículo, los que te lo facilitaban no te indicaban cómo cargar. Simplemente te decían que hay una red de cargadores, que pusieras tu destino en el carro y que el carro te indicaba los puntos. Pero la verdad es que para una persona que nunca haya cargado un vehículo eléctrico, debutar con un vehículo rentado sin conocer nada era un reto inmenso. Y en Hertz comenzaron a tener muchas quejas, sobre todo los clientes, al decir no sé cómo cargar, no sé dónde pararme, etcétera. Y ellos prefirieron pues digamos salir del sector de movilidad por el momento, que sin duda yo entiendo que con una capacitación sencilla de su personal, que tampoco manejaba el tema, porque si tú le preguntabas a uno de los agentes de Hertz, no tenía mucha más información, tenía que el cliente bandeársela, como uno dice aquí. Y definitivamente fueron muchos factores que yo entiendo dieron al traste para que ellos tomaran esa decisión. Es muy lamentable y concuerdo con tu opinión porque ciertamente yo he leído varios análisis donde se analiza, valga la redundancia, qué fue lo que pasó en el caso de Hertz y se menciona mucho el tema del marketing, que el marketing fue malo. Pero peor que eso fue la poca capacitación que se le dio al personal. Porque hay que entender algo, los vehículos eléctricos, más que una novedad, digámoslo así, son una necesidad por el tema del planeta, el calentamiento global y todo lo que ha venido con eso. Y se ha vendido esto como una de las posibles soluciones, bueno, no solución, vamos a decir, una forma de aplacar un poco toda esta situación que se está viendo medioambiental. Y el tema es que los vehículos eléctricos, si bien se maneja como un carro normal, pues obviamente tiene necesidades que son distintas a los vehículos de combustión más tradicionales, ¿no? Claro. Y el tema de los cargadores es uno de esos puntos.
Yo había visto ese caso de gente quejándose de que cuando fue y se aventuró a alquilar un vehículo así eléctrico, nunca hubo información, a pesar de que la misma gente preguntaba, dame más información, dónde yo puedo cargar o cómo funciona este mecanismo, simplemente no les sabían responder. Y eso es un fallo muy grave. Totalmente. La experiencia de uso de un vehículo eléctrico está alrededor de la experiencia de carga. Yo lo comenté aquí la primera vez. O sea, un vehículo puede ser excelente, cómodo, tecnológico, tener mucho rango, pero si la experiencia de carga del usuario no es buena, entonces eso lo transfiere también al vehículo. Y es una manera un poco injusta de que sea así, pero es lo que ocurre y es totalmente entendible. En el caso nuestro, sabíamos que eso era así. Al momento de nosotros abrir Giga Auto, recurrimos a la data, que es esencial para trabajar en un sector nuevo. Y la data arrojó que los usuarios a los que no se le adiestraba en cómo cargar el vehículo eran los que tenían el mayor nivel de insatisfacción de migrar a movilidad eléctrica, el principal miedo. Y sabiendo eso, por eso desde el día 1 nosotros tomamos la decisión de que todos nuestros vehículos al momento de la venta iba a ir incluido el cargador, y no solamente el cargador, sino la instalación. ¿Por qué? Porque en un proyecto que tuve la oportunidad de participar con Porsche, también ellos se dieron cuenta que cuando Porsche incluía el cargador para sus vehículos híbridos y lo ponía en el baúl, el 85 al 88% nunca lo instalaba. Se quedaba en el baúl. Entonces la manera de ellos saber de que ese cargador iba a tener uso era agenciando la instalación. Y ya nosotros con esa información procedimos a eso. Y la satisfacción del cliente fue radicalmente diferente a la media en términos de viabilidad de carga. En pocas palabras, hay que ponerle las cosas fáciles a la gente, sobre todo cuando se trata de algo que es nuevo. O sea, estoy hablando ya a nivel de mecanismos. Sí, totalmente. Porque reitero, y tomando en cuenta la experiencia de haber manejado el vehículo que nos facilitaste en aquella ocasión, manejarlo es muy similar a manejar un vehículo tradicional de estos que se llenan con gasolina. La diferencia principal es justamente cuando llega el momento de cargarlo. O sea, aquí no vamos a una gasolinera, obviamente, vamos a un sitio que tenga una carga específica para esto. Y ahí es donde entra el concepto de electrolinera, que justamente la semana anterior vimos el caso de una electrolinera que se instaló en Punta Cana. Esto fue la gente de Evergo. De eso vamos a hablar un poquito más adelante. Pero por el momento, dijiste algo que me llamó la atención sobre Elon Musk y el comportamiento del mercado. Y es cierto lo que él dice. Wall Street, en general, siempre se ha comportado de una manera muy emocional. O sea, aquí las acciones suben y bajan hasta cierto punto porque a mí me dio la gana. O sea, si un día un grupo financiero importante se le mete en la cabeza que Tesla, por ejemplo, no va para ninguna parte, ese sentimiento se esparce y tiene ese efecto de que las acciones bajan de una manera a veces brutal. Claro. Y yo veo mucho eso últimamente con el tema eléctrico. No solamente con Tesla, sino con cualquier jugador que se haya aventurado a este tema de movilidad eléctrica, veo que hay mucha presión últimamente. ¿A qué tú crees que se deba esta presión? Ya tú mencionaste el factor de incertidumbre. Quizás también hay un factor de que no se ha educado tanto al público quizás sobre todo esto. Sí, bueno, el mercado en general, el sector de vehículos, ha tenido, digamos, una disminución en ventas generales. Si uno busca las estadísticas de ventas globales, realmente de todo el sector, el único que está creciendo a un ritmo, digamos, con cierta ascendencia es el sector eléctrico, aunque no está creciendo como las expectativas quisieran. Para darte un ejemplo de eso, hay un documento que se revela cada año que se llama EV Outlook, que pone en perspectiva todos los temas alrededor de la movilidad eléctrica. Y el informe muestra, el último que revisé, que siempre sale el del año anterior como a mediados del año siguiente, en este caso el del 2023 que salió hace poco. La tendencia en el alza, en la penetración de vehículos eléctricos en el 2022 fue de un 68% y se esperaba que en el 23 fuera similar a un poco más. No fue así, en el 23 fue un 38%.
al alza. Pero si tú miras las otras tecnologías de vehículos, por ejemplo el diésel, se fue a la baja, pero de una manera impresionante. Igual los vehículos de combustión, prácticamente ninguna marca en el mundo creció en combustión, todas decrecieron. El sector de vehículo eléctrico fue de los pocos que creció, pero no creció tanto como se esperaba. Entonces, al final no se trata demasiado de crecer y no, sino de cumplir con las expectativas del mercado. Y eso es lo que al final te traza los precios de las acciones, te define los niveles de inversión y finalmente pues las empresas deben tomar esas decisiones difíciles. Pero la verdad el mercado se encuentra ahora en una situación, digamos, de desincentivo de la compra en los volúmenes que se esperaba en el sector de vehículos completos. Y algo que hay que mencionar es que hay un clima generalizado de incertidumbre económica y esto es mundial. Ese es un factor que hay que tomarlo en cuenta porque eso también incide mucho en la decisión de compra. O sea, yo como persona individual, si tengo incertidumbre de lo que va a ocurrir a nivel de inflación, por ejemplo, y quizás no tengo una seguridad de que voy a mantener mi empleo, es poco probable que yo decida hacer una inversión de este tipo, porque usualmente los vehículos eléctricos son más caros que los vehículos tradicionales. Claro. Y también está el tema de la curva de aprendizaje y lo de los cargadores, que quizás no son tantos como uno quisiera o esperaría, o quizás hay desconocimiento con eso. Todo esto hay que tomarlo en cuenta y explica el por qué no solamente con los vehículos eléctricos se dio el caso de que la expectativa no se cumplió, sino que también se reflejó en los otros tipos de vehículos. O sea que la situación es generalizada. Pero bien, vamos a hacer una pausa y al regreso hablemos un poco más de la electrolinera, porque ese tema yo sé que a mucha gente le interesa. Muy bien. De vuelta aquí en Rincón del Experto con Carlos La Antigua. Y como dijimos antes de la pausa, vamos a hablar ahora de electrolineras. Ustedes recordarán que hace unos días Evergo inauguró uno de estos sitios en Punta Cana. Y el concepto es interesante, así que Carlos, por favor, explícanos de qué se trata una electrolinera y por qué se llama así. Bueno, mira, para nosotros los usuarios de vehículos eléctricos eso es un sueño. Yo particularmente, que pude ver mis primeras electrolineras en Europa, nunca me imaginé que para este momento la íbamos a tener local y con el calibre que la tenemos. Casualmente yo estuve allá ayer, que hice un viaje a Punta Cana, y la verdad es que no tenía que cargar, pero como quiera, simplemente por vivir la experiencia nuevamente, volví a pasar por la electrolinera. Y te cuento, el concepto de electrolinera es una especie de estación de recarga con un formato similar al que tú encuentras en una estación de combustible, en el sentido de que tienes varios dispensadores, tienes lugares de conveniencia donde puedes comer, donde puedes descansar, donde puedes realmente crear un ecosistema en el que si tú necesitas trabajar y hacer una pausa, la puedas hacer con seguridad. La movilidad eléctrica ha avanzado tanto que antes los tiempos de recarga eran un problema, porque personas que necesitaban moverse de manera rápida no podían durar 2 horas ni 3 horas cargando. Pues te cuento que eso ha cambiado totalmente. En el caso nuestro, Evergo inauguró una electrolinera que cuenta con 29 cargadores hiper rápidos. Eso quiere decir que son cargadores de 225 kilowatts. Y no solamente eso, sino que en un periodo de unos 15 minutos, tú tienes la suficiente energía para tú regresar de Punta Cana a Santo Domingo. O sea, literalmente, como ellos hacen la promo, en el tiempo que tú te tomas un café, ya tu carro está cargado. En el caso nuestro, para orientar a nuestros clientes, hicimos varios videos y tutoriales con los diferentes modelos. Y ellos pudieran ver la velocidad de carga que tenía cada vehículo. En el caso de la G9, que es el vehículo más grande, el Xpeng, digamos, mejor equipado, en 17 minutos el vehículo cargó de un 14 a un 90%, dándole al usuario casi 500 kilómetros de autonomía. O sea que definitivamente se vive una nueva etapa y no solamente tiene dispensadores para vehículos privados, sino tiene 2 áreas de carga para autobuses de hasta 60 pasajeros,
un área de carga para hacer battery swapping o intercambio de batería para motos, y un área también de servicio donde hay aire, agua, aparte de que rentan vehículos eléctricos, hay área de coworking y área también donde se puede comer. O sea, una electrolinera de ese tipo en el mundo hay muy pocas, sobre todo con esa capacidad de cargadores. Se la pueden encontrar similar, pero usualmente los dispensadores andan en el rango de los 8, 10, quizá 12, pero 29 dispensadores hiperrápidos es un hito para nuestro continente, diría yo, porque también Estados Unidos de ese tamaño hay muy pocas. Y para América Latina es la primera y la más grande de ese calibre. O sea que ir allí es una delicia. Sumamente interesante lo que estás contando, sobre todo cuando tomamos en cuenta la cantidad de dispensadores que hay y comparándolo con otras experiencias que ya tú has tenido de electrolineras en otros países. Podríamos decir entonces que Punta Cana, a nivel de uso de vehículos eléctricos, es la región aquí que lleva el liderazgo en este uso. Totalmente. Definitivamente el este en general es la región del país que tiene mayor densidad de cargadores, y evidentemente Santo Domingo, luego del este. Esto debido a que, bueno, la empresa que está líder en la implementación es SPEN, que es una empresa que trabaja en el sistema interconectado de nuestro país, donde tiene un área de concesión en el este, y Santo Domingo, evidentemente como capital, es el área que tiene la mayor concentración. Nos dieron, digamos, una primicia, y es que va a abrir otra electrolinera muy pronto, en un lugar muy cercano al nuestro. No hay fecha específica ni locación, pero es un proyecto que continuará. Yo que estuve allá en el día de ayer, veía a las personas entusiasmadas, sobre todo los extranjeros, que se sorprendían de que tuviésemos aquí esa capacidad, y sobre todo países latinoamericanos que estoy seguro la van a tomar de modelo para sus diseños. Ahora que mencionas eso de que había extranjeros que se notaban impresionados y quizás hasta entusiasmados por esta nueva experiencia aquí, hay una pregunta que yo siempre me he hecho, y es si de casualidad este consumo de vehículos eléctricos en el este del país estaría impulsado en parte por la gran presencia de extranjeros que hay, porque siempre me he preguntado si hay esa correlación. Sí, definitivamente el extranjero, sobre todo el europeo, y en gran parte también la costa este de Estados Unidos y Canadá, están muy familiarizados con la movilidad eléctrica, y cuando llegan aquí usualmente preguntan si hay renta de vehículos eléctricos, por ejemplo los alemanes, que para allá es muy común, o si hay disponibilidad de motos eléctricas a los que les gusta andar en moto. Sin duda que ellos vienen ya, digamos, culturizados en el sentido de la movilidad. Y como el tema de el huevo o la gallina, o sea, en movilidad eléctrica la presencia de cargadores es fundamental. Y el primero que entendió eso fue Elon Musk. Y por eso lo primero que Tesla hacía antes de abrir una tienda era instalar cargadores, sin vender un carro. ¿Por qué? Porque es lo que genera la confianza para que las personas utilicen el vehículo eléctrico y sepan que no van a tener problemas en la recarga. O sea que ellos están apostando de la forma más inteligente, y lo que ocurre naturalmente en los mercados es que luego de una implementación buena de cargadores, entonces aumenta la venta considerablemente de los vehículos eléctricos. Claro que sí, porque es que la gente necesita tener la garantía de que tengo este vehículo y lo voy a poder cargar oportunamente, porque si no, no estamos en nada. Algo que el público quizás no está familiarizado es la razón por la que en Europa hay tanta cultura de movilidad eléctrica. Y en parte tiene que ver con que los gobiernos se han trazado metas justamente por el tema del medio ambiente, de que necesitan o prefieren que la gente ya tenga esa movilidad casi al 100% entre el año 2030 y el 2050, dependiendo del país. Esas son unas metas que se han trazado, pero también hay mucho incentivo de parte del gobierno. Y unos análisis recientes que justamente se enfocan en el futuro de la movilidad eléctrica indican que no se puede dejar todo al sector privado. Si realmente queremos un cambio que impacte al medio ambiente, pues tiene que haber una presencia del gobierno por el tema de los incentivos, justamente porque no todo el mundo
tiene la capacidad adquisitiva de hacer el cambio. Totalmente. Y yo estuve el viernes pasado, me hizo una invitación el Ministerio de Medio Ambiente junto a la comisión que ellos tienen para manejar los temas de clima, para el lanzamiento de un programa que se llama Euroclima. El programa consiste en financiamiento de la Unión Europea, con colaboración de la Cámara Económica Alemana y la GIZ, para implementar proyectos de impacto medioambiental en el cual el principal protagonista es el transporte. ¿Por qué? Porque en nuestro país el sistema de transporte genera el 38% de las emisiones de CO2, lo cual es impresionante porque hay muchos países que ese número es más bajo y el resto lo genera la industria. Para nosotros ser un país en vías de desarrollo, donde nuestra principal actividad económica es el turismo, nuestras principales emisiones provienen del transporte. Entonces, al impactar el transporte, se tocan varios ejes, que lo estábamos conversando fuera de cámara, que tiene que ver mucho con planeamiento urbano, tiene que ver mucho con calidad de aire, tiene que ver mucho con viabilidad. O sea que la movilidad eléctrica no solamente te toca el vehículo per se, sino es un tema mucho más holístico. Y por eso invertir en ese sector tiene implicaciones en muchas otras áreas. Euroclima dice que sus principales porcentajes de inversión sin duda serán en ese sector y ellos cuentan con la República Dominicana para que sirva de ejemplo en el Caribe para la implementación de esos programas. Sin duda, una excelente idea. Y si eso se llega a ejecutar, definitivamente creo que vamos a ver muchos cambios positivos. Ya para finalizar, tomando en cuenta que mencionas que probablemente venga otra electrolinera por ahí, podríamos decir entonces que a nivel local el crecimiento de la movilidad eléctrica es sostenido, porque si no fuera así no se estuviera haciendo esta inversión entonces. ¿Cuáles son los prospectos que tú ves en el corto y mediano plazo para acá, o sea, para este mercado? Bueno, primero que el tema de movilidad eléctrica se está abarcando de una manera inteligente, porque en el caso de la electrolinera, toda la energía consumida es a partir de fuentes renovables. Excelente. Eso es muy importante. Entonces, ese concepto se mantiene de que no solamente es instalar los cargadores, sino asegurarnos de que junto con ellos vaya cambiando la matriz energética. Por eso te comentaba que la movilidad eléctrica toca muchos ejes. Entonces, nosotros sin duda somos pioneros en el Caribe, somos una referencia. Abrirá otra electrolinera muy pronto, este mismo año ya lo sabremos e iniciará el proyecto. O sea que yo te diría que nuestro país tiene una perspectiva muy buena en términos de impacto de la movilidad eléctrica y como consecuencia de eso yo espero de que mejore nuestra calidad del aire, porque la verdad es que salir en nuestra ciudad de día en medio de un tapón es casi una carrera de vida o muerte si tú no tienes dónde entrar y socorrerte un poco del ambiente. O sea que la perspectiva es muy buena a pesar de la adversidad que vive el mundo ahora, con temas de bélicos, temas económicos, contracción del mercado. Dominicana se mantiene firme y yo creo que va a seguir siendo un referente. Excelente información y excelentes prospectos que tenemos aquí. Carlos, muchísimas gracias. Como siempre, manejo un magistral del tema. Gracias a ustedes. Definitivamente se nota tu experiencia. Así que ya lo saben, para cualquier pregunta o referencia, Carlos La Antigua es la persona a consultar. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes.